Rúa Placer, o nome xa o de todo. E as chicas, bueno, valen o seu. Entón, aquí as temos. Disculpar que pola mañá esta actriz que se atopa diante miña, que está tan posta, tiña que dar unha clase de zumba, pero debido a que se atopaba aquí no palco a banda municipal de música, houve que suspendela porque era incompatible unha cousa coa outra e non nos sabíamos que había esta actuación aí prevista. Así que proseguimos con Estén na Rúa e venga, arriba Rúa Placer. Moitas grazas. Bueno, y ya que este tema se lo vamos a dedicar a las primas de Málaga que andan de mercadillo por Ferrol. Gracias, guapas, que bien vendéis, jodía. Esta letra la he componido yo para ti, rubia. ¡Gracias, guapa! Ya, vamos allá. 1, 2 y 3. ¡Sa, sa, sa! 4 paquetes de sal. Que tengo el cuerpo contento de tanto la. El sexo es bueno. Y si es contigo es requete bueno. Te da gustito. Te deja el cuerpo muy calentito. Ay, si me tocas, cariño, tú me alborotas. Ay, si te toco, cariño, te vuelvo loco. Sa, sa, sa. 4 paquetes de sal. Que tengo el cuerpo contento de tanto la. ¡Ole! ¿Cómo resolver los problemas sexuales de nuestros hijos varones sin perder la paciencia? ¡Ni! Hola. Bueno. ¡Ay, los hijos! ¡Qué bonito es ser madre, ¿verdad? Sobre todo cuando son ellos así tan chiquititos, que tú te los coges aquí el bracito y ellos te miran con esos ojitos. ¡Ay, qué bonito mi niño! ¡Ay, qué guapo mi niño! ¡Ay! Cuando tienen esas piernecitas así todas rechonchitas y esos burrillitos aquí que te dan unas ganas de comerte los abocados, que sí, que te los comería abocados. ¡Qué bonitos son los niños de pequeños, ¿verdad? Pero es que luego crecen, ¿sabes? Y cuando crecen y las hormonas los convierten en seres irreconocibles, ahí es cuando uno se arrepiente y dice, ¿por qué coño no me los habré comido? Os lo voy a contar yo a ustedes la historia de mi hijo pequeño, mi Jonathan. Bueno, pequeño, así más o menos. Que de estos niños que van todo el día así con los pantalones bajados, la gorra hecha para atrás, esa gorra que no se quita ni para dormir. Y todo el día con los cascos puestos, escuchando música, todo el día, chula. Pues tiene las hormonas tan revolucionadas que parece Indiana Jones en busca del sexo perdido. Todo el día haciéndome preguntas de sexo, todo el día. Mamá, que es una cubana. Mamá, que es un griego. Mamá, ¿dónde está el clítoris? Total, que en cuantito lo veo yo que entra por la puerta, yo me echo a temblar, vamos, que me echo a temblar. Yo que me sale el niño este. Menos mal que, claro, yo como tantas otras madres, pues me toca poner mi cara de madre comprensiva. E intento resolver todas sus preguntas, sin perder los nervios, que ya le digo yo a ustedes que fácil no es. No es nada fácil, no. Menos mal que yo tengo a mi vecino. Y ellas son lo más grande para mí, de verdad, son lo más grande. Y ellas son las que me ayudan a que todo esto sea un poquito más llevadero. Porque les juro yo a ustedes que si no fuera por ellas, yo ahora mismo sería una mujer al borde de un ataque de miembro. Pues le voy a contar que estábamos el otro día allí, mi vecina y yo reunidas en el patio de mi casa, que es particular, y cuando llueve se moja, como todos los demás. Estábamos allí pues hablando de sexo. Sí, de sexo, no ponga esa cara, sí, de sexo, sí. Porque aunque ustedes no lo crean, mi vecina y yo hablamos mucho de sexo, pero mucho. Y además,
lo hacemos con un arte, oye, el arte que tenemos nosotros hablando de sexo. ¿Queréis verlo, no? Niña, ¿sabéis lo que me dijo anoche mi Pepe? No. Tú lo que quieres es que te coma el tigre. Ay. ¿Ya que no sabéis qué le respondí? Sí. Pues sí, que sí. Yo lo que quiero es que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne morena. Yo lo que quiero es que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne está buena. Bueno, pues el caso es que estábamos allí, nosotras tomando el cafelico, allí reunidas. Bueno, el cafelico alguna, porque otra le pega licor, café, cosas finas, ¿sabes? Y estábamos allí muy entretenidas con la conversación, cuando de repente aparece mi Jonathan por la puerta, ¿sabes? Y yo, claro, me choqué. Y va y me suelta. ¡Mamá! ¡Parezco de eyaculación precoz! ¿Cómo? Que sí, mamá, que cuando me acuesto con la mano pincho. Eyaculación precoz, dice. Claro, ante esta pregunta pues me tocó poner mi cara de madre comprensiva y me puse a pensar, porque estas cosas hay que pensarlas mucho. Y yo te lo pienso con mi vecina porque ella es lo más grande. Y ese meneito. Vale, hay que desarrollar. Que no tengo tiempo que perder. Vamos. Toma. Y ese meneito. ¡Fiesta! Vale, venga, poneros serias. Vamos a pensar. Y entonces lo escuché en mi interior. De aquí de las entrañas halló la solución. Me costó un poquito, ¿sabes? Porque como ves, mi vecina cuando piensa lo hace muy en alto. Las matemáticas. ¿Las matemáticas? Sí, las matemáticas. Hijo mío, las matemáticas van a ser tu salvación porque te distraes. Entonces cuando tú estés allí haciendo el amor y tú te pongas así todo calentito, tú aléjate mentalmente y entonces tú allí te pones a hacer allí con la mente cuentas complicadas de resolver cuentas chiquilla, la cuenta que no se acordáis del colegio. 2 y 2 son 4. Una, dos, 1, 2, 3, 2, 2, 4, 4, 2 son 6, 6, 2 son 8 y 8, 16, y 8, 24 y 8, 32. ¡Ay, la bendita se la clavo yo! Vaya. 1, 2, 3. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8 16. Y 8, 24 y 8, 32. ¡Ay, mi maderita se la clavo yo! Llegó el día del encuentro. Y allí estábamos muy vecinas y yo reunidas, rezándole a San Prepucio del Grande Tierno para que el niño le echara un polvo a la mane como Dios manda. ¡Y ahí va el chico, Lele! Le dijo Carilere, ¡Que si quería, Lele! Frujito Conchole, Y ella le dijo, Lele, con gran salero Lere, yo quiero un concho, Lele. frujir contigo Lere. El nombre de la Vane, que 5 letras tiene. La, La B, la A, la N,
tranquila, yo no estaba nada nerviosa, estaba yo muy tranquila porque digo yo, con tanta cuenta y tanto rezo, halló el polvo de su vida, vamos, estaba contenta, hasta que por fin apareció. Y nada más llega le dijo, hijo mío, cuéntame, ¿cómo te ha ido? No, mamá, no. 2 hijos son 4 y se me escapó Gusti Rinín. Esa base quedó fatal, ¿eh? Y yo malo, 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 muy malo. El pobrecito andaba, que lo veías tú por el pasillo arrastrando los pies, con los hombros todo caídos. No llevaba ni la gorra, fíjate si estaba malo, que me daba una penica a mí de verlo, unos lagrimones como puños se me caían, de verdad, y qué malo estaba. Allí estuvo el chaval pobrecito día y día y día, el solico allí encerrado en su cuarto, intentando llegar él solo a la 32. Hasta que un día por fin lo consiguió y salió del cuarto todo contento. ¡Nada! ¡Nada! ¡He encontrado un método infalible! ¡Un método maravilloso! ¡Mira! Cuando me va a llegar el Gusti Rinín, cojo y aprieto las tripas debajo del diente y aguanto, mamá. ¡Aguanto! ¡Aguanto! ¡Pilla una cistitis! ¡Ay, qué cistitis me pilló! Que estuvo malo en la cama. Con fiebre y todo. ¡Ay, qué cistitis! ¡Ah! Disgusto me da este chaval. Bueno, pero mal que pasa un tiempo, encontré una chavalita majísima, la Lore. ¡Ay, qué maja la Lore! Muy guapa, muy cariñosa, muy limpia la Lore. Más maja. Era un encanto. Y esa chavalita, pues claro, esa ya con mucho cariño y con mucha paciencia, pues le ayudó a salir del mundo perdido debajo de su ombligo. El amor, el amor, el Calla, que amor. estoy hablando yo de estos señores. El amor, el amor, el amor, el amor. Que estoy yo hablando. El amor, el amor, el amor, el amor. ¡Basta! He dicho basta. Y cuando yo digo basta, ¡Basta! domina las tetas, domina. Dona. Claro, como el patio mío. Bueno, estaba yo muy feliz, muy tranquila, porque claro, el niño estaba allí con la Lore, y estaba allí jugando al amor, y probando preservativos de colores, y lubricantes de sabores, y esas cositas. Yo también las pruebo con mis peces, Mi vecina también. Bueno, todas menos una, que dice que cuando está todo el día mirando pastillas, la pobre. No sé yo. Eso ya se lo contaba otro día. Bueno, pues como le estaba yo contando, estaba yo muy relajada. Cuando no va la mierda el niño y se enamora de una de esas niñas que quieren llegar vírgenes al matrimonio. Cochino, anillo, cochino. Puse mi cara de madre comprensiva otra vez, pero esta vez estaba yo muy enfadada. Estaba yo muy enfadada porque esto es muy serio. Y entonces le dije yo, muy enfadada estaba yo, muy enfadada. Y le dije yo, ¡Jonathan! ¡Jonathan! No te metas pa' lo hondo. Que tú no sabes de nada. Vete con el papá, vete con la mamá. Que tú no sabes de nada. Vete con el papá, vete con la mamá. Que tú no sabes de nada. Nada de nada. Bueno, pues nada, allá estaba el niño con la Virgen, todo el día. Y que no venía por la casa ni nada, no venía. Yo digo, este niño que hará todo el día. Digo yo, pues nada, pues como no viene por la casa, ni lo puedo yo ver, pues digo, pues voy a llamarle por teléfono, ¿no? Voy a llamarle por teléfono. Tiqui, 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 tiqui. Pero antiguo, no sé, antiguo, no sé, cambiarle por el tono ya. Lejos que ni los negros. Te van quedando lo que es un politono, hombre. Ya meter mejor politono, el más moderno. Te jode, vamos. Llama otra vez, tiene huevo. Hoy es noche de sexo. Ay, voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo. Ay, voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Lo juro por Dios que esta noche serás mía. Hoy es noche de... ¡Mamá! ¿Qué pasa, Jonathan, hijo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, que se me cae la peneta, mamá. ¿Qué quieres? ¿Qué te
estás haciendo, hijo? ¿Qué haces? Aquí con los colegas. Ay, con los colegas. Mira una cosita que yo te quiero yo de preguntar a ti, porque como no te veo por la casa, digo, te voy a llamar por teléfono y digo, ¿qué es lo que haces tú con esta niña que no puedes tener relaciones? ¿Qué haces todo el día? ¿Juegas al parchís o qué es lo que haces? Cuéntame. No, mamá, que claro que tenemos relaciones sensuales. Incluso tenemos relaciones sexuales y además fornicamos. Claro, que os tocáis esas cositas, pero de penetración, nada, ¿no? Sí, mamá, que sí que hay penetración, solo que cortita. ¿Cortita? Sí, mamá, cortita. Este es como su padre, ¿no? Cortita, ¿no? ¿Y entonces qué es lo que tú haces? Pues hago lo que viene siendo un mete-saca. Un mete-saca, dice. Sí. ¿Y esto qué es lo que es? Pues una cosa que me ha enseñado el primo Miguel, Uy, el es que primo. solamente meten la puntita. ¿La puntita? Sí, la puntita. ¿La puntita? Sí, la puntita. ¿La puntita? Sí, la puntita. Pero vamos a ver, tú eres tonto desde que iban los huevos de tu padre. Dije yo con prudencia. La puntita, ¿no? La puntita, sí. Y entonces, ¿qué es lo que tú haces? Que tú te cogiste la mides antes, ¿no? No, mejor cogiste un cascabel y cuando tienes que parar y suena, para, ¿no? La puntita, la puntita, la puntita. Pero vamos a ver, Jonathan, tú no sabes que el IMEG está al principio el sexo femenino. ¿Pero qué dices, mamá, tronca? ¿Pero qué dices, colega? ¿Qué dices? ¿Que está más para arriba? Pero vamos a ver, Jonathan, sabré yo dónde está el IMEG, ¿no? El IMEG está al principio el sexo, toda la vida. Que no, mamá, que no, que está 2 centímetros más para arriba. Lo que pasa que, como está muy antigua, se te ha olvidado. Vamos, la mierda del niño queriendo saber más que yo de cosas del IMEG. Como si no supiera lo que tiene entre las piernas, ¿no? Pero bueno, para dejarle claro de una vez a mi Jonathan y a algunos de ustedes que seguro que no lo saben dónde está el IMEG, decidí llamar por teléfono a mi vecina, la del cuarto, que es mi ginecóloga y además es francesa. Y de esto sabe mucho. ¡Rin! ¡Hola, qué antigua! Eso, qué antigua. Tirorirora. Allô, oui. Oh, Marie-Pili. Comment ça va? Oui, mais oui. Qu'est-ce que tu dis? Comment? Et dónde está el IMEG? ¡Oh, la, mon Dieu! À tu edad. Oh, attention. Querrás decir, ¿dónde tenías el IMEG? A los enfants de la patrie, Marie-Pili. Ay, pero, qué tontería, mon Dieu. De todos modos, que sepas que tu hijo tenía razón. El IMEG está un poquitito más arriba. Ay, pero Marie-Pili. ¿Y a quién le importa dónde está el IMEG? ¿A quién le importa si yo soy virgen? Si está allí o si está allá, nada cambiará. Mira lo que te voy a decir, Monseguí de las narices. Tú a mí no me vas a llamar vieja, Monseguí, porque tú no te has visto las patas de gallo y yo a ti sí que te las veo. Yo te veo las patas del gallo, pero tú el felpudo a mí no me lo vas a ver más. Vea. Pues le voy a seguir contando ya la historia de que esta relación duró hasta que la puntita, ¿sabes? Que es muy curiosona, decidió ir mar adentro. A todo esto, si hay por aquí algún chavalito de esos que quiera que experimentar con cositas del metisaca, tenéis que tener claro una cosita, que vuestro sexo no tiene hombro, no vaya a ser que luego... Bueno, en realidad lo que he venido ya aquí a decirle que es muy importante que hablemos del sexo con nuestro hijo. Porque vamos a ver, ¿tú hablas de sexo con tu niño? ¿A que no? Habla de sexo, así, como yo pueblo ya está. ¿Vosotros habláis de sexo con los niños? No. ¿No habláis? Pues así, claro, luego cuando vienen con estos cuerpos no saben lo que tienen que hacer, luego pasa lo que pasa. Luego pasa lo que pasa, que no saben lo que tienen que hacer, y entonces os es muy difícil contestar a las preguntas de los niños, claro, porque a veces tienen unas preguntitas. Ayer mismo mi Jonathan estaba ya allí sentada en el patio de mi casa, que es particular, pues cuando llueve se moja como todos los demás. ¿Y a que no sabéis qué me preguntó? Mamá, las mujeres se masturban. Las mujeres se masturban, dice. Mira,
cara de madre comprensiva, pero esta vez muy falsa, ¿eh? Muy falsa porque ya me tenía el niño muy enrita con tanta preguntita. Tan enrita me tenía que estuve a punto de decirle... No, cariño, no. Las mujeres esperamos que venga un Indiana Jones de la vida como tú, que nos diga dónde tenemos nuestro templo calentito. ¡No te jodes! Hoy la nueva, por supuesto. Menos mal que estaban allí mis vecinas, que son lo más grande para mí, y ellas me escucharon, porque claro, mi vecina cuando hablan hablo muy alto y ellas me escucharon, y entonces, antes de que yo pudiera soltarle una de las mías, ellas le contestaron con un pedagógico. Pregúntale a tu padre, tu padre. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, 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 yo quiero un novio, yo quiero un novio, yo quiero un novio que me lleve a la bahía, que me diga vida mía, que me suba en el tranvía, que me coma la sandía y que me quite esta calor. Ay, qué calor que tengo, qué guapa soy, qué tipo tengo. Toma, que toma, que toma, 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 toma, que toma, que toma,